no solamente basta hacer alianza, necesitaba también una ley. El pueblo de Dios sería un pueblo exclusivo. Yo seré tu pueblo y tú serás mi Dios. Tú me llamarás y yo te responderé. Pero como toda alianza, pues requeriría de un pacto, requeriría de una ley, ciertos estatutos en donde si tú los cumples, pues entonces yo cumplo mi parte del pacto. Había que entonces promulgar una ley. Y el capítulo 24 del Éxodo nos narra esta primera ley, este primer pacto que Dios hace con Israel. En esta ley vamos a encontrar todo lo que nosotros hoy conocemos de la ley de Dios. Todo el libro del Éxodo, todo el libro de Levítico, todo el libro de Números está lleno de estos elementos, de estas normas que Dios le proponía a su pueblo para vivir en esta alianza que había hecho con él. Mientras el pueblo viviera la ley que se había hecho, Dios correspondería librándolo de sus enemigos y conduciéndolo a la tierra que emana leche y miel. De esta forma, ¿qué tenemos? Tenemos una palabra de Dios que reúne al pueblo, que lo convoca. En esta convocación, Dios hace una alianza con este pueblo. Es el pueblo de la alianza. Pero este pueblo de la alianza tiene que vivir de acuerdo a un código. Y este código es el que la ley va a enumerar para que nosotros podamos tener una clara visión de cómo se debe de vivir una relación con Dios. Por eso es importante que nosotros también conozcamos esta ley. Pero bueno, de esto tendremos ya más oportunidad de platicar a lo largo de nuestro curso. Tenemos que la formación del pueblo se realiza porque la palabra de Dios se comunica. Dios, como decía hace un momento, Dios se revela a su pueblo. Pero, ¿y esto se puso por escrito? Pues sí, efectivamente se fue poniendo por escrito, pero se fue poniendo por escrito a lo largo de muchísimos años. Se tiene hoy conocimiento que la ley, los escritos y toda la Santa Escritura del Antiguo Testamento se fue poniendo por escrito a partir probablemente del siglo IX o X antes de Cristo. Antes de esto, ¿qué es lo que tenemos? Pues bueno, tendríamos solamente la tradición, lo que se iba comunicando de boca en boca, el padre al hijo, a su hijo a su vez, y así sucesivamente. Si nosotros consideramos que Abraham saldría de Ur de Caldea aproximadamente en el año 2000 antes de Cristo, tendríamos que aproximadamente durante 10 siglos, desde el año 2000 antes de Cristo, la salida de Abraham de Ur de Caldea, hasta el establecimiento del reino en el siglo X antes de Cristo, todo lo que tendríamos ahí serían generalmente tradiciones. Tradiciones que se fueron pasando de una a otra generación, algunos textos por escrito, algunos como nos lo narra el libro del Génesis, las tablas de la ley, en fin, todo esto. Pero sin embargo, pues todo esto se va a haber llevado, como ves, cerca de 10 siglos en donde lo único que hubo fue solamente la tradición. Una tradición que se pasaba oralmente de unos a otros. Y claro que pues todos sabían que había que celebrar, que había una ley, que había un único Dios. Pero esto lo sabían porque del Padre al Hijo se lo habían ido transmitiendo día tras día, semana tras semana, año tras año, hasta que se lograba hacer vida. Porque lo importante de la palabra de Dios, como lo estaremos viendo a lo largo de todo nuestro curso, pues es precisamente realizar lo que Dios nos pide. Vemos entonces que el proceso de la escritura va a ser una cosa tardía en el pueblo de Dios. Y además va a ser
un proceso largo. Probablemente empezó a compilarse, empezó a redactarse lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento a partir del siglo IX o X antes de Cristo. Y el Antiguo Testamento no se terminará de escribir, sino algunos autores lo ponen 50 o 60 años después de Cristo. Todavía se estarán haciendo algunos ajustes, todavía se estarán recuperando algunos manuscritos. La escritura llevará 10 siglos escribirse. El Antiguo Testamento se fue escribiendo a lo largo de 10 siglos. Podemos ver entonces qué importante es la tradición dentro del pueblo de Dios. Este pueblo va viviendo conforme a una tradición, va viviendo conforme a un Dios que se ha revelado y que ellos van transmitiendo de generación en generación. Viven conforme a una ley que el Padre le enseña al Hijo y celebran una alianza que guarda en la memoria, guarda en el pueblo esa relación que Dios ha establecido con su pueblo. Como vimos, poco a poco se fue poniendo por escrito lo que hoy conocemos como la Sagrada Escritura. Pero existe la tradición. Esa tradición también se fue poniendo por escrito, pero no quedó consignada como parte de la revelación oficial de Dios. Tenemos algunos libros. Te menciono solamente 2 de los libros que existen dentro de la tradición judía y que ellos consideran también parte de la revelación. Entre ellos está, por ejemplo, la Mishnah, que son una serie de reflexiones, una serie de elementos que ellos consideran como parte también de su vida, en donde está reflejada parte de esta alianza que ellos han hecho con Dios y también de esta forma de vivir que expresa la ley que ellos recibieron directamente de Dios. Tenemos también el libro, por ejemplo, de la Cábala, que es otro de los elementos que ellos tienen también como parte de la revelación. Tenemos entonces, por un lado, la revelación oficial, tenemos la Sagrada Escritura, pero también tenemos otros libros. En estos libros también está contenida esta tradición. Podemos ver entonces que no todo ha quedado por escrito. ¿Qué pasa con el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento va a referirse a la misma situación. Dios va a convocar a su pueblo, pero a través ahora directamente de la palabra de Dios, que es Jesucristo, la palabra encarnada. Esta palabra va a convocar también al pueblo, al nuevo pueblo de Dios. Si tienes la Sagrada Escritura ahí a la mano, te invito para que busques en el Evangelio de Marcos y vayas al capítulo 3, los versículos del 13 al 14, en donde se inicia precisamente de una manera ya formal el pueblo de Dios. Dice el texto: subió después a la montaña, se está refiriendo a Jesús, llamó a los que él quiso y se acercaron a él. Designó entonces a 12, a los que llamó apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar a los demonios. Vemos pues cómo el pueblo de Dios nace de la convocación de la palabra. Dios convoca ahora a su pueblo a través de Jesucristo, la palabra encarnada. Serán los 12 apóstoles los cimientos, las bases sobre las cuales se va a edificar ahora el nuevo pueblo de Dios. Y va a establecer también ahora una alianza que va a establecer a través de su sangre. Nuevamente va a ser un pacto con nosotros. Él estará con nosotros, dirá el Evangelio de Mateo al final, estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Es un Dios que quiere permanecer con nosotros. Es un Dios que quiere mostrarnos el camino a la tierra prometida. Ahora en Jesús, esta tierra ya no es la que emana leche y miel, sino donde viviremos eternamente con Él. Dios hace ahora una alianza, pero ahora ya no la hace con un cordero como lo leímos
en el pasaje del Génesis, sino que ahora el Cordero inmolado, ahora el Cordero que va a dar sentido a la nueva alianza, es el mismo Jesucristo, su misma palabra. Si tú en tu Biblia abres el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, en los versos 26 y 27, vamos a encontrar la formulación de esta alianza. Dice el texto: durante la cena, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y dándolo a sus discípulos dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomó luego un cáliz y después de dar gracias, lo dio a sus discípulos diciendo: beban todos de él, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por todos para el perdón de los pecados. Dios establece un nuevo pacto, un pacto perfecto, hecho ahora en la sangre de Jesús. Un pueblo convocado, un nuevo pacto, una nueva alianza, una nueva relación con Dios, pero también nos va a dar una nueva ley. Una ley que viene a perfeccionar la ley anterior, que no la elimina, pero que la lleva a su plenitud. Ahí en tu Biblia, en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, en el verso 12 vamos a encontrar la ley que Jesús viene a proponernos ahora a nosotros. La ley dice lo siguiente: se reduce a un solo mandamiento. Versículo 12. Mi mandamiento es este: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Como ves, ¿es una nueva ley? No, es la misma ley, nada más que llevada a la perfección. Amar, sí, pero amar como Él nos amó. Y Él nos amó hasta dar la vida por nosotros. Tenemos ahora entonces el nuevo pueblo de Dios, convocado por la palabra de Dios Jesucristo, la palabra encarnada. El mismo Jesús que constituye ahora una nueva alianza para formar una nueva relación con Dios. Y en esta nueva relación con Dios recibimos también una nueva ley. La ley de amarnos unos a otros como Él nos había amado. Una ley que abarca absolutamente todas las áreas de nuestra vida y de nuestra existencia. Han pasado 30 años, de ellos 3 en los cuales Jesús predicó. A lo largo de esos 3 años, convoca al pueblo, realiza con ellos una alianza y les enseña una nueva ley que Él mismo ha vivido. No hay escritura, nadie ha escrito absolutamente nada. No tenemos conocimiento de que ninguno de los apóstoles en el tiempo en que Jesús vivía haya escrito algo. Los primeros escritos se remontan al año 51, es decir, casi 20 años después de que Jesús había muerto y resucitado. La primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses es el primer testimonio que tenemos de la Escritura. El primer escrito no es ni siquiera un evangelio. El primer escrito que tenemos es una carta que escribe San Pablo a la comunidad de Tesalónica, probablemente en el año 51.